Barcos fantasmas o naves fantasmas. En la madrugada del 11 de julio de 1881, el futuro rey Jorge V, siendo un joven oficial naval, avistó el famoso barco espectral, el holandés errante de Flying Dutchman, en el Atlántico Sur. No le sorprendió particularmente. Los marineros han reportado apariciones similares desde los tiempos más remotos. Los avistamientos también incluyen barcos que parecen estar navegando a través de las nubes. En The Flying Saucer Review de mayo a junio de 1971 hay un informe de 1743 de un granjero cerca de Holyhead en Anglesey que vio un barco de paquet, un viar- un ba- que vio un barco de pa- que vio un barco de paquetes que vio un barco de paquetes navegando a través de las nubes a 1500 pies de altura. Su quilla era claramente visible, lo que demostraba que no era un espejismo de un barco en el mar, y el granjero estimó su desplazamiento en unas 90 toneladas. Hay una referencia en los antiguos anales irlandeses a barcos fantásticos vistos en 1161, navegando contra el viento hacia el puerto de Galway. W. G. Goodmartin, citando esto en Traces of the Elder Fates of Ireland, 1902, también da otro ejemplo del avistamiento de una armada aérea por cientos de personas en una colina en Craigie Patrick, en, en Croagh Patrick. También da otro ejemplo del avistamiento de una armada aérea por cientos de personas en una colina en Croagh Patrick, mayo. En una tarde serena del otoño de 1798, explica Goodmartin, producido por el reflejo de la flota del almirante Warren, que entonces perseguía a un escuadrón francés frente a la costa oeste de Irlanda. Él va, él, continúa sugiriendo que los barcos de Galway de 1161 debieron ser el reflejo de las galeras de las galeras de guerra nórdicas. Mucho antes de que se conociera cualquier dirigible, existía la creencia de que existían naves aéreas. Agobardo, arzobispo de Lyon en el siglo IX, se enfrentó a una multitud de lugareños que escoltaban a 4 prisioneros que, según decían, habían sido sorprendidos aterrizando desde una nave nube. Solicitaron permiso al arzobispo para apedrearlos. Agobardo se negó, no creyendo la historia de la nave, y más tarde informó, lo citamos del Panorama Medieval de G. G. Coulton, que los lugareños eran tan irrazonables como para creer y afirmar que hay una cierta región llamada Magonia, de donde vienen las naves en las nubes, las cuales llevan los frutos de la tierra a ese mismo país. Las historias de Cornualles y Bretaña contienen muchas referencias a barcos que se ven navegar por tierra, particularmente en ciertos aniversarios, a veces antes de tormentas o en la muerte de una persona notable. El distrito de Land's End de Cornualles fue una vez famoso por tales apariciones, de las cuales varias están registradas en Traditions and Hearside Stories of West Cornwall de 1870 de W. Bottrell. A veces se anotan los caminos reales por los que navegan estos barcos, y sospechamos que ciertos caminos antiguos se construyeron originalmente para seguir la ruta tradicional de un barco fantasma. Alrededor de 1835, Robert Hunt, autor de Romances populares del oeste de Inglaterra de 1865, habló con un hombre que había visto el maravilloso barco de Portcurno, también descrito por Bottrell, que entraba en Portcurno contra viento y marea
a menudo llegaba en la oscuridad de la tarde y sin detenerse en la ensenada tomaba su rumbo sobre el antiguo cabo hacia Chapel Curno. Desde ahí se alejaba navegando con la quilla rozando el suelo o muchas yardas por encima de él, mientras pasaba sobre colinas y valles hasta llegar a, a, Ch- a, Ki- a Kiwiden. El barco desaparecía entonces en una roca, debajo de la cual se descubrió un tesoro de monedas. El escudo de armas del duque de Argyll, jefe del clan Campbell, en el escudo de armas de en, e- en el escudo de armas del duque de Argyll, jefe del clan Campbell, hay una embarcación descrita heráldicamente como una linfat o galera antigua, velas plegadas, banderas y gallardetes ondeando de gules y remos en acción de sable. A la muerte de un Campbell de alto rango, este barco aparece en el lago Fine, cerca de Inveraray, Escocia. Lord Halifax, en su libro Fantasma, dice, dice que el duque le contó que justo después de la muerte de su padre, Archibald Campbell, en 1913, la galera había aparecido con su tripulación habitual de 3 hombres y había seguido su curso regular sobre el lago hasta cierto punto en la orilla, desde donde, desde donde procedió por tierra hasta el santuario de San Columba. Un detalle curioso es que en esta ocasión no solo fue vista por la gente del lugar, sino también por un inglés de visita que gritó: "¡Miren ese dirigible tan extraño!". A ver, la imagen. Un avistamiento del holandés errante, el eco espectral de un barco que desapareció en una feroz tormenta frente al Cabo de Buena Esperanza en 1641. La leyenda dice que cuando el barco se hundió, el capitán Van Van Edeken gritó una maldición: "Rodaré este cabo aunque tenga que seguir navegando hasta el día del juicio final". Por supuesto, hoy en día el apodo del barco es más conocido por haber sido utilizado para el barco maldito ficticio de la franquicia cinematográfica Piratas en el Caribe. Una aparición similar se vio en junio de 1959 sobre Nueva Guinea. El incidente reportado por primera vez en el Sydney Sound y posteriormente muy discutido en la literatura ovni. El incidente reportado por primera vez en el Sydney Sun y posteriormente muy discutido en la literatura ovni. Es interesante debido al número y la sobriedad de los testigos, el padre Gill y todo el personal y los internos de la misión anglicana en Papúa, y porque es otro ejemplo de un evento moderno bien documentado para el cual hay muchos precedentes en los primeros registros y el folclore. El barco que flotaba sobre la misión era circular con una superestructura como el puente de un barco. Su tripulación de 4 personas se inclinó sobre la barandilla y cuando el padre Gill y su rebaño los saludaron, cuando el padre Gill y su conjunto los saludaron, ellos le devolvieron el saludo. El gran aleteo de dirigibles de 1897 es el nombre que se le da ahora al fenómeno más notable que jamás haya desafiado una explicación. Los eventos de esta saga son tan extraños que parecen increíbles. Sin embargo, si damos crédito a cualquier registro histórico del pasado reciente, difícilmente podemos omitirlo de la gran cantidad de afirmaciones contemporáneas que sugiere que, a lo largo del siglo XIX, particularmente durante su última década, los cielos de América del Norte estuvieron infestados por una gran variedad de dirigibles imposibles. En New Lands de 1923 de Charles Fort se encuentra la primera compilación de algunos de los muchos informes dispersos de luces y dirigibles misteriosos en 1896 y 1897.
Y Ford fue el primero en hacer la revolucionaria sugerencia de que el fenómeno bien podría atribuirse a visitantes de otro mundo. Recientemente, los investigadores de ovnis han desenterrado muchos más informes periodísticos de la época y los han citado en libros como UFOs, Oper de John Keel. an- Libro de John Keel, UFOs, el libro de John Keel, OVNIs, Operación Caballo de Troya de 1970 y El Desconocido de 1975 de Clark y Coleman. Abril de 1897 marcó el auge del fenómeno. Se recibieron informes de dirigibles se recibieron informes. Abril de 1897 marcó el auge del fenómeno. Se recibieron informes de naves aéreas de todo Estados Unidos, la mayoría del medio oeste y Texas. Un objeto alado con forma de cigarro, con una cubierta o superestructura y brillantemente iluminado con luces de colores, sobrevoló Iowa, Michigan, Washington y muchos otros estados. Miles de personas lo vieron sobre Chicago. Miles de personas lo vieron sobre Chicago. Hubo informes absurdos, pero respetablemente documentados de aterrizajes, mensajes recibidos y ocupantes encontrados, desde enanos orientales hasta hombres blancos, altos y barbudos, y hubo bulos y extraños rumores sobre inventores secretos de naves aéreas. En ese momento no se conocía ninguna nave aérea En ese momento no se sabía de ninguna nave aérea, de ninguna aeronave volando en Estados Unidos, pero el 19 de abril de 1897, el Dallas Morning News informó del accidente de una aeronave en Aurora, Texas, junto con la notable declaración de que el piloto muerto no era un habitante de este mundo y que el señor J. T. Wims, oficial del Servicio de Señales de los Estados Unidos, en este lugar y autoridad en astronomía, opina que era nativo del planeta Marte. Una propuesta reciente para reabrir la tumba y examinar al marciano fue rechazada por las objeciones de los residentes. A ver, leamos las imágenes. La luna creciente como el barco de las almas, como en esta gema de, Cal- de Calcedonia del siglo I antes de Cristo, demuestra la antigüedad de la idea de naves celestiales que transportan emisarios de otro mundo. Y la otra. El barco de Portcurno el barco de Portcurno, grabado por Joseph Blight, de Tradiciones e Historias del Hogar de Cornualles de 1870, de Botrel. De todos los informes periodísticos sobre las actividades de aeronaves en 1897, el más asombroso es el siguiente del Houston Daily Post del 28 de abril. Mercal, Texas, 26 de abril. Algunos grupos que regresaban de la iglesia anoche notaron un, notaron un objeto, notaron un objeto pesado que se arrastraba con una cuerda atada. Lo siguieron hasta que al cruzar la vía férrea se enganchó en una barandilla. Al mirar hacia arriba, vieron lo que supusieron que era la aeronave. No estaba lo suficientemente cerca como para tener una idea de las dimensiones. Se podía ver una luz que sobresalía de varias ventanas, una luz brillante al frente como el faro de una locomotora. Después de unos 10 minutos se vio un hombre descendiendo por la cuerda. Se acercó lo suficiente como para ser visto claramente. Vestía un traje de marinero azul claro y era de talla pequeña. Se detuvo cuando descubrió grupos anclados. Se detuvo cuando descubrió grupos, grupos en el ancla, cortó las cuerdas debajo de él y navegó en dirección noreste. El ancla está ahora el ancla está ahora en exposición en la herrería de Elliot y Miller y está atrayendo la atención de cientos de personas.
Loren E. Gross, otro paciente estudioso de los aletones de aeronaves, sugirió en su obra Charles Ford, La Sociedad Fortiana y los OVNIs, que deberíamos intentar ver los casos de Aurora y Mercal en contra de las imaginaciones populares de la época. Este fue el periodo, señala Gross, en el que los estudios telescópicos de Percival Lowell sobre Marte, desde su nuevo telescopio gigante en una montaña cerca de Flagstaff, Arizona, estaban recibiendo mucha atención de la prensa y creando un auge en la astronomía amateur. Otro factor debe haber sido la serialización, esa, esa primavera de la Guerra de los Mundos de H. G. Wells en la revista Cosmopolitan. No es sorprendente que se hablara mucho de hombres de Marte. El 7 de marzo de 1897, en el Salt Lake Tribune, Utah, el 7 de marzo de 1897, el Salt Lake Tribune, Utah, publicó un artículo que hacía referencia a las creencias en, en naves de nubes, bajo el título Un mar sobre las nubes, una superstición extraordinaria que que alguna vez prevaleció en Inglaterra. Así, al menos 12 días antes del incidente del ancla de Mercal, encontramos vemos que un periódico de otro estado había contado la historia de una nave nube anclada mucho antes. Esto ocurrió en Bristol a principios del siglo XIII y está registrado en la Otia imperialista de Gervasio de Tilbury. La gente que salía de una iglesia después de la misa oyó un grito en el aire y vio una nave nube sobre sus cabezas con su ancla y cable enganchados en una lápida. Un navegante del cielo descendió por el cable para liberarlo, pero fue detenido por la gente y se ahogó en la densa atmósfera de la Tierra. La tripulación de la aeronave cortó entonces el cable y huyó. Esta historia tiene otro precedente. En la revista Fate de marzo de 1958 se publicó una traducción de otro manuscrito del siglo XIII, el el Speculum Regale, nórdico irlandés que describe cómo alrededor del año 956 después de Cristo el ancla de una nave del cielo se enganchó en el pórtico de la iglesia de San Quinarus en el municipio de Cloera, en el municipio de Cloera. De nuevo uno de los marineros descendió por la de nuevo uno de los tripulantes descendió por la cuerda, pero esta vez el obispo disuadió a la gente de apresarlo y él navegó ileso con el resto de la tripulación, dejando el ancla como recuerdo de su visita. A ver, la imagen. A principios de la década de 1950, George Adamski, vendedor de perritos calientes en el Observatorio del Monte Palomar y fundador de la Real Orden del Tíbet, afirmó tener reuniones regulares con seres de otros planetas que habían venido a salvar a la Tierra de la destrucción nuclear. Como prueba, ofreció una variedad incomparable de fotografías de sus naves, desde pequeñas naves exploradoras hasta gigantescas naves nodriza con forma de cigarro como la que se muestra aquí. Mm. Nubes extrañas. Durante épocas anteriores, las nubes eran, eran un símbolo. Durante épocas anteriores, las nubes eran un símbolo perfecto del universo fenoménico, ya que en las nubes se podía ver todo tipo de formas ilusorias, como señaló Shakespeare en Marco Antonio y Cleopatra. A veces vemos una nube que parece un dragón, a veces un vapor como un oso o un león. A veces vemos una nube que parece un dragón, un vapor, a veces como un oso o un león, una ciudadela imponente, una roca colgante, una montaña bifurcada o un promontorio azul con árboles encima que saludan al mundo y se burlan de nuestros ojos con el aire.
El Praina, para, el Praina Paramita, un himno budista del siglo I después de Cristo, insiste en que las formas de que tomamos para la realidad cotidiana son transitorias y que la verdadera naturaleza de la realidad se parece más al incesante cambio de forma de las nubes y las imágenes oníricas, una visión respaldada constantemente por todas las formas de experiencia mística. Comenzamos nuestra mirada al fenómeno de las nubes extrañas con un incidente del diario de bitácora de la barca Lady of the Lake, que se encuentra en el Journal of the Royal. Comenzamos nuestra mirada al fenómeno de las nubes extrañas con un incidente del diario de bitácora de la barca Lady of the Lake, que se encuentra en el Journal of the Royal Meteorological Society, volumen 1. El 22 de marzo de 1870, el capitán y la tripulación vieron una nube notable que permaneció estacionaria contra el viento hasta que se perdió en la oscuridad de la tarde. La describieron como una forma circular estable con una con un semicírculo interno dividido radialmente en cuatro, del cual se extendía una larga cola que se curvaba hacia el cuerpo. Este enorme y esponjoso renacuajo de nube desafiaba todo lo que sabían sobre el comportamiento y la constitución de las nubes, pero al ser marineros prácticos se contentaban con anotar los detalles y evitar la especulación. Muchas de las extrañas apariciones clasificadas como ovnis se describen como nubosas, lo que nos recuerda a los barcos, a las naves nube reportados por los campesinos franceses en la época de Agobardo, arzobispo de Lyon en el siglo IX. Las fotografías de ovnis comúnmente muestran objetos que parecen mitad sólidos y mitad nebulosos, como fantasmas que aparecen o desaparecen. Un avistamiento típico que combina ovnis con efectos meteorológicos fue reportado en Flying Saucer Review, volumen 9, número 4. En noviembre de 1958, el doctor y la señora M. Moore estaban en su auto cerca de la frontera entre Dakota del Norte y Dakota del Sur. El cielo estaba despejado excepto por un, ob- excepto por un objeto plateado con forma de cigarro, como una gigantesca manga de viento que aceleró y desapareció de la vista, dejando tras de sí una estela de extrañas nubes moradas. A ver, veamos la imagen. Esta foto, de origen desconocido, ha circulado entre grupos católicos que creen que muestra un milagro solar en San Damián, Italia. Se dice que la figura con forma de nube sobre el sol resplandeciente es la Virgen María o un Se dice que la figura con forma de nube sobre el sol resplandeciente es la Virgen María o un San Pío con túnica. Algunos escépticos sugieren que fue añadida más tarde. Otro vínculo entre los ovnis y las nubes se indica en el nuevo informe sobre platillos voladores de Lloyd Malan, reportero de la revista True. Entrevistó a Allen Noonan, quien creía estar en contacto con el Comando Galáctico que mantenía bases de ovnis dentro de la Tierra. Noonan le dijo a Malan que dos ovnis podrían aparecer en el cielo despejado fuera de la ventana de su hotel, así que cargó su cámara con película infrarroja y esperó. 10 minutos después, dos nubes en forma de platillo se habían formado en una estela entre algunos edificios al otro lado del camino. Malan estaba seguro de que eran nubes lenticulares convencionales, pero se sorprendió de que hubieran aparecido cuando y donde Noonan había predicho. En la década de 1980, los agricultores del sur de Francia y España con- contrataron todo tipo de hacedores de lluvia durante los meses de sequía prolongada.
Los pocos éxitos que tuvieron fueron insuficientes y se creía ampliamente que los conglomerados de marketing rivales utilizaban todos los m- y se creía ampliamente que los conglomerados de marketing rivales utilizaban todos los medios, los aviones de alta tecnología habían reemplazado a los magos rebeldes para robar sus nubes de lluvia. Solo podemos observar que la invocación y la desintegración de nubes siempre han estado entre los poderes que los chamanes y magos de la mayoría de las culturas reclaman. Sus tradiciones fueron continuadas por los magnetizadores del siglo XIX y por los seguidores de la teoría de la energía orgónica de Wilhelm Reich, quienes hicieron el control del clima parte de su tecnología oculta general. La nube, la niebla y el vapor son elementos básicos del misterio. En Animales Humanos de 1969, Frank Hamel habla de nieblas que ayudaron a la transformación. A ver, ¿qué dice acá? Esta nube con forma de elefante sobre un templo en Chiang Mai, Tailandia, fotografiada en 1994, parece un reconocimiento a la reverencia budista por los elefantes. La madre de Buda soñó con un elefante blanco inmediatamente antes de su nacimiento y este templo en particular presenta tallas de elefantes. La versión, bueno, ¿qué decía antes? Ayudaron a la transformación de brujas en animales y aves o que las ocultaban con capas de invisibilidad. En todo el mundo se dice que los seres sobrenaturales y los sabios utilizan las nubes como vehículos o mensajeros. Por ejemplo, la seducción de la ninfa Io por Júpiter en forma de nube, como se relata en la Metamorfosis de Ovidio, y como se relata en la Metamorfosis de Ovidio. De hecho, una de las, de hecho, una de las continuidades en nuestros datos es que las metamorfosis a menudo estén indicadas o acompañadas por nieblas o nubes. La mayoría de los fantasmas tienen esta cualidad. Así, una leyenda del perro negro de Dorset, citada por Patricia Dale Green, dice que la bestia crecerá más si se la observa y eventualmente se hinchará hasta convertirse en una gran nube y desaparecerá. Existen varias formas de la nube de transición en la cosmología espiritualista, como el alma, comparada con un vapor que se eleva del cuerpo en el momento de la muerte, y las nubes de ectoplasma de las que de las que se materializan rostros, manos, etcétera. Los fantasmas con demasiada frecuencia tienen una estructura similar a la niebla y curiosamente hay muchos relatos de formas humanas fantasmales con partes de su anatomía ocultas o reemplazadas por una masa nublada local. Muchas apariciones religiosas comienzan o terminan con una pequeña y curiosa nube. El 16 de octubre de 1984, la señora Rosa Quattrini, conocida como Mama Rosa, estaba hablando con una vecina en un huerto en San Damián, Italia, cuando ambas notaron una peculiar nube formándose en el aire entre las ramas de un ciruelo. Flotó hasta un peral donde pareció solidificarse en una forma femenina, resplandeciente con rayos de luz. Una corona, donde pareció solidificarse en una forma femenina, resplandeciente, con rayos de luz, una corona en la cabeza y una flor en cada mano. Esta fue la primera de muchas apariciones de la Virgen María a Mama Rosa y solo ella vio a la radiante dama en estas ocasiones. En contraste, toda la congregación de una iglesia en Varsovia en 1801 vio a la Virgen María aparecer de una nube. A ver, veamos qué dice la imagen. Las nubes lenticulares solitarias, a veces denominadas nubes de pila de placas, tienen una forma distintiva y a veces se confunden con ovnis.
En Música Fantasma y Voces Extrañas contamos el día en que los demonios irrumpieron los servicios de San Clemente Hofbauer, de San Clemente Hofbauer. Más tarde ese mismo día, como relata Solt Aradi en su libro de los Milagros de 1957, mientras San Clemente rezaba ante el altar de San José, cientos de personas vieron una nube formándose sobre el altar que luego envolvió la figura del santo quien desapareció de su vista. En su lugar vieron una visión celestial. Una mujer de gran belleza con rasgos radiantes apareció y sonrió a los fieles que solo unas horas antes se habían asustado por los prodigios del diablo. Las personas que Las personas que ven apariciones en las nubes tienden, como Mamá Rosa, a sentir que se les está comunicando y aceptarlas como mensajeros. Las crónicas medievales abundan con este tipo de visión celestial durante extraños eventos meteorológicos y la gente continúa viendo figuras entre las nubes hasta el día de hoy. El fenómeno es El fenómeno no se limita a las culturas cristianas, como señala Robert Bartholomew, antropólogo estadounidense y autor de varios estudios sobre delirios colectivos y fenómenos relacionados. En Argel, en junio de 1990, por ejemplo, mientras el líder del recién elegido Partido Frente Islámico de Salvación se dirigía a una multitud exultante, vieron en dirección a la Meca una nube que adoptaba la forma de la escritura árabe de Alá. Daily Telegraph, 16 de junio de 1990. Una exhibición similar de nubes que formaban imágenes místicas atrajo la atención de una multitud asombrada en una escuela islámica en el estado malasio de Selangor. Durante la noche del 29 de julio de 1992 se vieron 26 imágenes distintas, incluyendo un feto en un útero, dos cadáveres y mujeres exponiendo sus partes sexuales. El evento fue interpretado por musulmanes devotos como una representación de la ascensión del profeta Mahoma, de la ascensión del profeta Mahoma. Bartolomé, quien entrevistó a testigos para un informe sobre el incidente para el Centro Islámico del Gobierno, dijo que se vieron más imágenes al día siguiente. Los estudiantes hicieron dibujos de las imágenes, pero parecen haber percibido erróneamente las nubes en el cielo nocturno como un reflejo de sus antecedentes religiosos, escribió en Ovnis and Alien OVNIs y Contacto Alien, de 1998. Un caso curioso del siglo XIX se registró en un raro panfleto canadiense, Wonderful Phenomena de L. Curtis, a partir de declaraciones recopiladas por Addison A. Sawin. El 3 de octubre de 1843, Charles Cooper, mientras trabajaba en un campo cerca de Warwick, Ontario, escuchó un retumbar sordo del cielo y miró hacia arriba para ver una nube extraña y solitaria para ver, para ver una nube extraña y solitaria bajo la cual colgaban o flotaban tres figuras perfectamente blancas que lo llamaban con ruidos fuertes y tristes. Pensó que eran ángeles y Sawin, un espiritista, naturalmente vio en ello la gloriosa esperanza de la resurrección. Lo que nos resulta más interesante Lo que nos resulta más interesante es la naturaleza selectiva del fenómeno. Así como Mamá Rosa podía ver a la Virgen donde otros solo podían ver niebla, otros testigos en Warwick, a unas casi 6 millas de distancia y algunas en un campo adyacente coincidieron en la nube notable, aunque no todos vieron a los ángeles ni oyeron los sonidos. A ver qué dice acá, la imagen. Cuenta la historia que un hombre de la USAF en Corea tomó una foto de aviones estadounidenses y comunistas en combate y se sorprendió al revelarla al ver la enorme imagen de Cristo dominando el cielo bajo ellos. Las ediciones del Ashland, Kentucky Independent, o sea, las ediciones del Independent de Ashland, Kentucky, que publicó las fotos a finales de la década de 1960, se agotaron rápidamente. Muchas de las afirmaciones que se hacen al respecto son contradictorias. Muchas de las afirmaciones que se hacen al respecto son contradictorias. Cristo no está hecho de nubes,
no se nombra ni se puede localizar a nadie relacionado con la foto y los aviones apenas perceptibles encima de Cristo y a la derecha son bombarderos idénticos en tándem en lugar de diferentes casas de combate. A pesar de estas dudas, la creencia generalizada en la autenticidad de la imagen la sitúa en la misma tradición significativa que los arqueros de Mons. Para otras fotografías divinas. Bla, bla, bla. A veces oímos hablar de nubes que aparecen en respuesta a una necesidad táctica. A veces oímos hablar de nubes que aparecen en respuesta a una necesidad tácita. Harold T. Wilkins, en sus Extraños Misterios del Tiempo y el Espacio, de 1958, cita la historia de un oficial naval británico sobre la invasión aliada del norte de África. Declaró que el mar estaba en calma absoluta y que toda la flota estaba completamente expuesta, un blanco fácil para para los bombarderos alemanes. Poco después, como en respuesta a su desnudez, se formó una inmensa nube negra que permaneció sobre la armada durante 10 días consecutivos. El oficial declaró: "No fui el único en pensar que la providencia puso esa nube ahí. Se cuenta una historia similar sobre las nubes que milagrosamente ocultaron la retirada del ejército británico en Mons en agosto de 1914". Los relatos de encuentros con ovnis y sus ocupantes a veces involucran vapores aterradores que paralizan, ciegan y asfixian. Disponemos de abundante información sobre nubes con comportamientos malévolos. Algunas estallan en llamas, otras son luminosas o magnéticas, otras rebotan y, y otras que silban o emiten una serie de fuertes explosiones. Hemos notado en nuestras secciones sobre cosas que caen del cielo, que algunas de estas caídas se originan en nubes extrañas. En Strange Wars de 1964, Frank Edwards relata la historia de Ed Moods, quien cuidaba su jardín en Cincinnati, Ohio, el 22 de julio de 1955, cuando llovió un líquido aceitoso parecido a la sangre. Mutz vio esta espantosa lluvia caer de una pequeña y solitaria nube roja, rosa y verde que parecía rodar a unos 300 metros de altura. Las gotas que cayeron sobre su piel comenzaron a picarle. Entró a lavarse y cuando regresó la nube había desaparecido. Curiosamente, no se informó de ello en ningún otro lugar. Al día siguiente, los árboles y la hierba estaban muertos. Donde quiera que había caído la lluvia roja, ahora estaba marrón, marchito y moribundo. Según Edwards, el incidente nunca se explicó a pesar de las investigaciones. De manera similar, recordamos que en el caso de la lluvia de sangre y músculo en el campo de Tabas, en el campo de tabaco en Líbano, Tennessee, se observó una nube roja volando directamente sobre el campo. Claramente entonces hay nubes que son solo nubes hombre, que son solo, bueno, nubes como monstruo. No hay forma en nuestro conocimiento convencional de las nubes de explicar la silbante bola de nieve. de ex- no hay forma en nuestro conocimiento convencional de las nubes de explicar la silbante bola de niebla que se abalanzó sobre un automóvil en Minnesota. Según The Eagle Bend News, el 25 de mayo de 1961, el automóvil quedó insoportablemente caliente y lleno de pequeños agujeros. Tampoco podemos explicar el informe de un cartero en Tailandia citado en el San Francisco Chronicle el 23 de abril de 1962, de que vio una niebla roja y verde desmoronarse en pequeños pedazos que recogió cuidadosamente. En diciembre de 1990, un turista de Irlanda del Norte visitó Nueva York y tomó esta fotografía de la Estatua de la Libertad. Los rasgos satánicos que miraban hacia la estatua solo los notó más tarde.
Simulacra y otras imágenes.